Buenas noches para todos. Hoy es 17 de mayo de 2022. Bienvenidos sean al podcast de Historias al Diván, analizando historias por el bien de la humanidad. Este es nuestro episodio número 20. Ya, estamos viejos. Esto suena ya como algo importante, ¿no les parece? Suena ya Sí. como grande. Nos vamos 20. acercando a los 100. Sí, no, pues tremendo. Ya O sea, casi tenemos nuestras primeras bodas. Sí, bodas. Pero entonces, bueno. Eso, así, de lejecitos. Pues es que pues, son las bodas temáticas. Pues aquí Ajá. se usa que cuando una pareja llega a cierta edad, entonces, cierto tiempo de matrimonio, entonces se celebran las bodas de algo. Me encanta Dani haciendo mansplaining. Bueno, entonces les contamos. Bueno, la película que vamos a analizar hoy se llama El secreto de sus ojos. Recuerden, por favor, que en nuestro podcast discutimos con spoilers de principio a fin. Así que si no te has visto la película, recomendadísimo que vayas y te la veas en este momento. Si quieres, ponle pausa aquí y vas y te ves la película porque vale mucho la pena. Y les voy a presentar a las personas que están con nosotros en el diván. En el primer cojín tenemos a Ani. Usted me dijo Perpetua Miranda. Y fue perpetua. Personalmente la mejor, o sea, yo creo que esa frase salvó la película para mí, porque a mí me costó al principio mucho, porque no es mi tipo de cine, me parecía requete lenta, pero para mí esa frase lo valió todo. Yo, qué 2 horas más bien utilizadas, me encantó. Bueno, y en el segundo cojín tenemos a Olga, la amazona y el pigmeo Echavarría. ¡Ay, qué impresión! Bueno, recuerdas un momento muy álgido, el pico más alto de esa trama. Sí, esta película yo la vi pues originalmente hace tiempo cuando todavía las veíamos en DVD. Me gusta mucho el cine argentino, pienso que este actor es genial y bueno, disfruté mucho la película la primera vez que la vi y esta segunda vez también. Aunque no me gustan mucho las cosas violentas, escabrosas y todo eso, me parece una muy buena película, una muy buena producción. Bueno, y en el tercer cojín tenemos a Carlos. ¿Por qué no me llevaste con vos, Pánfilo? Ay, caray. Ay, pues es que la verdad no había cupo en la maleta, entonces. Pues que no cabías en la combi. Lo cabezas en la combi. El tren Muy ya iba peligrosa lleno. la combi. Hola muchachos, qué gusto estar aquí. Una película que a mí en particular, no sé si me gustó o no me gustó. El género más o menos me gusta. Entre policíaco, entre investigador, así de misterio, estaba interesante. Digamos que es un thriller que te mantiene todo el tiempo, se parte en dos, una primera mitad de la película que resuelve un caso y otra segunda que te deja con una cantidad de información y bueno, en fin, ya la tendrán que ver. Pero vámonos al cuarto cojín, donde tenemos a Rafa, te digo que hagas A y haces Z. Obvio. Sí, o sea, ¿a quién le gusta la A? No. Bueno, no, sí. Bienvenidos todos. Es un placer estar con ustedes por acá. ¿Qué pasó? Que a mí sí me gusta la A, es parte de mi Es nombre. por O sea, Ani. es el 90% de mi nombre. Sí, pero es que la Z es la del zorro. Entonces, Yo no tengo Z en el nombre. es interesante. Sí, pero de todos modos, eso se llama pensamiento divergente. Hacer no lo que te dijeron, no el camino esperado, sino llegar por otro lado. Así como recordamos a Gal Gadot llegando por otro lado siempre en la película de Alerta Roja. Pero les quiero contar un poco sobre esta película. IMDb nos hizo una... espera, no sabemos si Olga también tenía otro nombre preparado. Mi vida entera fue mirar para adelante. Atrás no es mi jurisdicción. ¡Wow! Miranda. Eso está tremendo. Tremenda frase. Sí, no, buenísimo. Seguro que Esta película a mí me encantó el guión en general. Los diálogos de esta película me parecen increíbles de principio a fin. O sea, de verdad que admiro mucho al escritor. Pero estamos hablando del secreto de sus ojos. A ver, IMDb nos dice, esta es una película que nos habla de un investigador legal que está escribiendo una novela esperando darle cierre a uno de sus casos no resueltos de homicidio del pasado y un amor no reciprocado con su superior. Y ambos factores todavía lo persiguen décadas después. Esa es la sinopsis de IMDb. Amor ustedes? no correspondido. Amor no reciprocado, dice ahí, sí. Pero sí era correspondido. Pues sí, eso es lo que quiere decir. Sí, es cierto. Esa palabra reciprocado suena tan rara. Sí, suena a reciprocated.
Es Que exactamente no lo que dice cuadra. IMDb. Sí, Unreciprocated. como un anglicismo ahí. No, pero bueno, sí, está bien. Sería no recíproco. No recíproco. Sí, sí, está como. Bueno, Pero eso suele suceder, que cuando está agarran una haciendo palabra del inglés. traducciones en tiempo real, pasan a veces esas cosas. Sí, sí, sí. Bueno, esta es una película del año 2009, dirigida por Juan José Campanella, muy famoso director también por otra gran película, El hijo de la novia, también protagonizada por Ricardo Darín. Esta película, El secreto de sus ojos, se ganó más de 53 premios, entre ellos el Oscar a Mejor Película Extranjera, el Goya a Mejor Película Hablada en Español, Mejor Película Extranjera Hablada en Español. Se ganó el premio Goya a Mejor Actriz Soledad Villamil. Ricardo Darín estuvo nominado, pero no ganó el premio. Y bueno, o sea, tuvo un montón de nominaciones esta película. Realmente yo estoy de acuerdo, pienso que podría haber ganado más premios. Pero ¿qué les parece entonces si empezamos hoy a hablar de la construcción del mundo con Ani Miranda? Y en este caso tenemos nuevamente una película que está ambientada en realidad, en un mundo real, solamente que nos estamos devolviendo para los 70s. Más exactamente, la película comienza en el 74, pero nos movemos a 25 años después, que eso sería el año 99. Se ambienta en esos dos escenarios, porque tenemos precisamente al abogado que está retirado y que decidió escribir la novela sobre el caso que todavía no lo deja dormir, así que él empieza a revivir cosas de su pasado y por eso es que tenemos flashbacks del pasado constantemente, volvemos pasado presente en varias ocasiones. Tenemos también en este caso un uso del tiempo muy importante y es porque ellos, a pesar de que el tiempo pasa, hay personas que se quedan congeladas en el tiempo, como es el caso del protagonista. Cuando muestran la casa de él en los 70 y muestran la casa de él ahora retirado, se puede dar uno cuenta que es prácticamente la misma casa. Tal vez el televisor puede ser más nuevo porque son 25 años más tarde, pero el estilo de la casa se mantiene intacto. Entonces tenemos un tema del tiempo ahí que no solamente es por lo de los saltos de tiempo, sino también por la obsesión del tiempo que no, está presente en toda la película. En toda la película el tiempo es un personaje fundamental. Por ejemplo, cuando él se encuentra con Ricardo, que es el esposo de la asesinada, de la víctima, él en un momento en que se ve acorralado por el abogado, le dice que han pasado 25 años y lo repite 2 veces, casi como si fuera un karma, un mantra para él, buscando una manera de centrarse en lo que estaba, pero siempre el tiempo es un factor muy importante. También tenemos un tema que podíamos ver en Cenizas del Paraíso y es el tema no solamente del asesinato, sino de la corrupción dentro de los órganos judiciales, que a mí personalmente hablando es la parte que menos me parecía interesante de la película, porque es algo que vemos muy seguido en nuestra realidad, entonces me sacaba un poco de quicio el tema, pero eso es lo que podemos ver en esta construcción, que tenemos nuevamente, no solamente la parte de la hollywoodense, digámoslo así, de buscar el asesino y las persecuciones, sino también cómo los jueces eran los que se encargaban de entorpecer la investigación, cómo la hicieron cerrar, además de uno de esos jueces corruptos y terribles en cuanto a juicio, que captura a 2 personas simplemente porque estaban por ahí, porque eran albañiles, porque se sabía que el hombre era un albañil, a uno porque lo vio parecido y al otro simplemente por ser extranjero, que incluso hacen un comentario bastante xenófobo cuando dicen, bueno, al menos este sí es argentino, mostrando pues parte de esa xenofobia que se ha vivido durante muchos años. Y eso es como lo que tenemos entonces, un crimen en un escenario donde sabemos que en nuestros países que la justicia tiene procederes muy dudosos en muchas ocasiones y como una persona que sí, digamos, es correcta en su negocio quiere sacar adelante un caso a pesar de todo, a pesar de las dificultades, porque siente que se lo debe a la víctima y porque él y su amigo lo veían como una manera de retribuir el amor que ese hombre, que Ricardo, le tenía a su esposa fallecida. Y también a la final no solamente lo hace por la víctima, por el marido, sino también por su amigo fallecido, porque él cree que dio su vida por él, dio su vida para salvarlo. Así que él quiere esclarecer la situación para también poder hacer el duelo de no poderlo ir a visitar en el cementerio.
Eso es como lo que tengo por el momento. Y obviamente está también los factores culturales de la cultura argentina, que uno de ellos es el fútbol, que lo mencionan y es uno de los hilos conductores que los lleva a descubrir, a encontrar al asesino por fin. Y ya, pues es como lo que tengo por el momento. Sí. No sé si supieron que esta película tiene una versión hollywoodense. No, no Sí. sabía. No se la recomiendo. O sea, digamos que es una... Digamos que si uno no hubiera visto esta versión argentina, tal vez la versión de Hollywood estaría bien. Pero Sí. esta es muy superior. Y al final tratan de meterle un moralismo fuerte en el personaje principal. La persona que muere es la hija de una agente de policía y ella es la que toma venganza hacia el final, que es interpretada por Julia Roberts. Y cuando este detective logra al final darse cuenta de todo, él va y pues él le entrega una pistola a ella para que acabe con el sufrimiento de este prisionero. Es un final, a mí me parece bastante desafortunado la forma como lo cambian. Y lo entierra también. Sí, O sea, lo muestran a él cavando un hoyo en el patio. como listo, ya le diste resolución. Aquí, a mí este final abierto me gusta más. Ujú. Me gusta mucho Sí. más. Para mí esa escena la podemos poner en paralelo con la escena final nuevamente de Cenizas del Paraíso, en la que ellos van en el ascensor y que ella se pone a reflexionar, es que hagamos lo que hagamos no es justicia. Y él lo piensa, él dice, bueno, es que él pudo continuar realmente por tenerlo ahí. Esa fue su manera de resolver la situación. No lo mató, porque para él eso no era justicia, sino que lo encerró de por vida. Sí, le dio la perpetua. Exacto. Bueno, hay una frase ahí que acabas de hablar de la justicia, porque este es obviamente un tema muy importante en esta película. Hay una frase, esta película tiene unas frases increíbles. Decían, no sé si será la justicia, pero sí es una justicia. Esa frase me encantó. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con Carlos, con sus lecciones de vida? Ah, pues qué interesante. Fíjense, muchachos, que eh, fue, fue fácil encontrar lecciones de vida porque la película está repleta de ellas. Sin embargo, traté de enfocar un poco más mi pensamiento, mi raciocinio respecto a esta sección del día de hoy. Hay algo que yo hago con algo que no se puede cambiar, pasión. Y es la pasión por analizar las cosas, pasión por entender qué es lo que está pasando, pasión de verdad, por tantas cosas, ¿no? A mí, por ejemplo, no me apasiona el fútbol, pero entiendo que es una pasión que mueve al mundo. Entiendo que es una pasión que es capaz de romper fronteras o, vaya, pasar cualquier tipo de fronteras, que a la vez ha generado muchos problemas, pero es algo que toda la gente ama, entiendo eso. Y en esta película, evidentemente, pues la pasión es otro de los temas cruciales, ¿no? No solo lo que mencionaba Annie, la justicia y el tema de la pasión se convierten en las lecciones principales de esta película. Yo así como que de frases y de ideas que pude tomar es, primero, cuando tengan un borracho en casa, muchachos, no lo dejen porque luego resultan muertos los invitados ahí en su casa. No se me distraigan, no vaya siendo que después se distraen por alguna situación y llega el momento hasta de jubilarse y se perdieron toda la vida. Entonces, muchachos, tengan mucho cuidado y no se anden distrayendo con las cosas elementales. Uno de estos factores de distracción resultó, pues, que el abogado Esposito estaba enamorado de la doctora, ¿verdad? Pero jamás se lo dijo, jamás fue capaz de decírselo, a pesar de que Sandoval, el compañero de trabajo, hasta lo empujaba, ¿no? Lo incitaba para que fuera a decírselo, pero jamás realmente tuvo los calzones, que por distracción. Entonces, ténganse mucho cuidado cuando amen, díganlo. Cuando tengan duda, confírmelo. Cuando les digan que hagan algo, hagan lo correcto. Cuando se casen de ser felices, escriban, pero ojo, escriban completo, escriban bien lo que, no vayan a poner temo en lugar de te amo y entonces no se comprende y resulta totalmente incomprensible lo que están poniendo, ¿no? Otra de las lecciones bien importantes que nos deja la película,
no se abrochen las agujetas o se amarren las agujetas o los cordones cuando traigan mocasines, porque se ve un poco sospechoso. Pero la realmente importante de esta lección, de esta película, pues es el tema de la justicia. A mí me preocupa mucho la justicia, es algo que, aunque venga una definición de diccionario, y en cada diccionario encontramos una definición diferente, me preocupa mucho que no tenemos realmente un concepto de justicia, y cada quien puede aplicarlo o hacerlo según su mentalidad, su albedrío, y quizás tenemos que trabajar como humanidad en definir claramente una justicia. Habrá quien lo tome por su propia mano y haga que se realmente cumpla una cadena perpetua, como en este caso lo hizo Morales. Pero cuando hablamos de la justicia que vemos a diario, de la justicia que pasa, nuestros pueblos, nuestra gente, nosotros mismos, todos clamamos por justicia. Mi reflexión para esta semana es, ¿qué es justicia? Yo últimamente ha habido unos casos muy drásticos aquí en México de violencia, ha habido asesinadas, feminicidios, y pues la gente clama justicia, y yo creo que hay algo bien importante. Justicia es, ya no podemos revivir a la persona que murió, a la persona, sea un hombre o una mujer, porque es lo mismo, un feminicidio o un asesinato de un hombre es un asesinato, es un homicidio. Independiente de lo que sea, no podemos revivir a esa persona, y aunque metiésemos al malo a la cárcel, bueno, ya sabemos, aquí en esta película se ilustra muy claramente, esa persona puede salir libre. Alguien mueve las manos, alguien mueve una varita mágica y esa otra persona sale libre. No necesariamente porque el malo haya sobornado al juez, a veces, como pasó en la película, simplemente porque un bando de los abogados le cayó gordo al otro y ya con eso tiene para liberar a la persona. Liberamos entonces a uno de los malos. Otra vez lo permitimos que se inserte en nuestra sociedad. Aquí en México pasa muy seguido que se comete algún crimen, algo malicioso, y la gente simplemente le da vuelta al torniquete y sale por la misma puerta que entró. Si habláramos de justicia, yo quisiera que todos reflexionáramos. Cada que ocurre esto, tenemos que actuar con justicia en el sentido de reformemos nuestras leyes, reformemos nuestra sociedad, reformemos lo que sea necesario para evitar que este tipo de cosas sigan ocurriendo y que sigan dañando a la sociedad. Eso es realmente el legado que me deja esta película. Me preocupa mucho el tema de la justicia, no como persona, como humanidad. Ahí se los dejo de tarea. Y quedo abierto, por supuesto, a los comentarios. ¿Qué lecciones nos quedaron de esta película? Bueno, yo quería comentar, antes de decir una lección sobre esto de la justicia, y es que cuando todavía no se sabía cuál había sido el destino del asesino, yo me acordé de otra película. Esta sí es una película coreana que se llama Sympathy for Lady Vengeance, que es una de la trilogía de Old Boy. Y esta consiste en que una mujer pues fue raptada, la separaron de su hija, a su hija la abandonaron por ahí, la adoptó una familia inglesa, si no estoy mal, hace mucho tiempo la vi, pero ella lo que hace es que ella empieza a casar a la persona que la violó, que la separó de su hija, y resulta que esa persona era un profesor de primaria. Pero entonces este señor lo que hacía era que secuestraba a los niños, grababa un video de supervivencia, o sea, una prueba de que el niño estaba vivo, inmediatamente terminaba el video, los mataba y los enterraba. Bueno, entonces la familia les pagaba una suma de dinero importante hasta que ya a la final les había dicho que no, que definitivamente no, que el niño había muerto. Entonces esta mujer le da casa y ella lo atrapa, pero lo amarra, ella no le hace nada, pero le cita a todas las familias de los niños y les dice, este no es mi juicio, yo voy a dejar que ustedes hagan lo que quieran con él, y les pone un arsenal de armas gigantesco a la familia para que ellos, digamos, desahoguen su ira. Entonces son muchos los que pasan con motosierras, con látigos, mejor dicho, ese hombre lo vuelven nada. Pero hay un último caso, que es la abuela de uno de los niños. Y ella tenía unas tijeras
pero esas tijeras eran de niño, o sea, de esas chiquitas que son con punta redonda. Y después de que el señor estaba todo ensangrentado, entra ella, porque incluso muchos se ponían hasta trajes de plástico y todos, o sea, la película en ese sentido es muy fuerte, pero entra ella y lo ve así, y ella lo único que hace es clavarle las tijeras aquí atrás en el cuello. Ella le da muerte. Entonces en la película queda muy en el aire el tema de la justicia por eso, porque a pesar de todo ese desahogo, pues a la final sí fue suficiente, y esa pregunta la hacían en esta película también, realmente sí hubo satisfacción en ese tema. La abuela en ese momento llegó como a, pues no, es que esto tampoco es justicia, por más que yo lo torture, igualmente eso no me va a devolver a mi nieta. Así que sí, el tema de la justicia fue como la lección que a mí me quedó, que es realmente la justicia, y que si al hacer algo así podría realmente subsanar la herida que quedó por la pérdida que se tuvo. Bueno, yo en esta película encontré también como Carlos muchas lecciones, porque el tema del borracho trae sus lecciones, ¿cierto? De la persona que no sale de un vicio, que el vicio la está destruyendo, le acaba con su familia, su pareja ya no la aguanta, y la persona insiste, 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 y a mí me impresionó mucho cuando este hombre, reflexionando pues con él, tratándolo de hacer caer en cuenta de cómo podían atrapar al asesino, le dice, es que yo por qué vivo metido en estos hoyos de porquería. O sea, él mismo reconoce que lo que está haciendo es malo, es feo, es sucio, es degradante. Y dice, pero es que esta es mi pasión. A mí eso me golpeó muy duro. O sea, uno reconocer que es una porquería, que no aporta nada, y decir que esa es la pasión de uno, me pareció tan triste. O sea, yo siendo ese amigo, yo trabajé con sordos y ellos hacían este gesto de que se les rompía el corazón. A mí se me rompió el corazón así, pa. El tema de la pasión de cada uno me parece pues una de las lecciones de vida pues de esta película. Como para atraparlo a uno hay que recurrir a la pasión de uno. Y eso ocurre pues frecuentemente, que a uno sentimentalmente lo atrapan por ahí, o en el caso de que uno cometa un error también lo atrapan por ahí. O sea, hay cosas en la vida que para uno son una pasión tan fuerte que uno no concibe la vida sin ella. Y en el caso de Morales, la pasión, la única pasión que le quedaba después de haber perdido a su esposa era el tratar de hacer justicia por su propia mano, hacer justicia a su manera. Entonces, digamos que por ese lado de la pasión de cada cual es una de las lecciones de vida que yo encuentro. Haciendo preguntas como Carlos, sería ¿cuál es su pasión? ¿Están dedicados a su pasión o la pasión está barrida bajo el tapete? Esa es pues una buena pregunta que podría hacer uno. Y en ese mismo sentido, ¿cuál era la pasión? Lo mismo pasaba con el personaje el protagonista, pues el detective. Expósito, porque me gustó ese apellido tanto. Pues Expósito con X es un huérfano. Pero según yo es Esposito, ¿no? Es Esposito. Con S. Es con ¿cierto? S. No es con S, Esposito. Sí, entonces también suena muy gracioso. Un esposo chiquito. Pero, como sí, yo. algo así. Pero ¿saben qué? Ah, eso es un chiste. En el libro se llama Chaparro y no Esposito. Bueno, ya, perdón. Interesante. Pero es posible que le hayan cambiado el apellido porque Chaparro suena muy feo y Chaparro en otros países es también chiquito, ¿cierto? Sí, por eso lo hicieron. Entonces, para que no tenga para que no quedara tan chiquito. Así ponerlo chaparrón. Chaparrón Bonaparte, ok. Entonces, en el caso de este detective, él también tenía su pasión, que era la escritura. Lo que pasa es que como muchas personas lo han hecho, la postergó hasta la jubilación. Yo asistí a un taller de literatura donde había un señor en esta situación, que trabajó toda su vida, que siempre quiso ser escritor, desde la adolescencia quería ser escritor,
pero que no, que estudiemos una carrera que sí sirva, que entonces ya me casé, que los hijos, y pospuso, con mucho trabajo sacó un libro, pero dentro de ese libro él tenía un relato como de su experiencia empezando a escribir, o sea, de lo difícil que le había resultado finalmente concentrarse en escribir porque era un hábito que no tenía, o sea, no cultivó su pasión. Entonces, esa es otra lección de vida, pienso yo, o sea, vale la pena postergar la pasión que uno tiene, vale la pena dejarla para cuando uno esté jubilado, vale la pena dejarla para cuando uno tenga tiempo, cuando crezcan los hijos, cuando, cierto, mucha gente lo hace y descubre que es un error. Lo mismo la pasión por la señora. Valió la pena llenarse de complejos, ver las cosas más difíciles de lo que eran, bueno, en fin. Me parece que la película tiene muchas lecciones de vida, pero, y hay muchos temas pues ahí. El tema de la obsesión de una persona con otra, ¿hasta dónde lo puede llevar? Hasta la violación y el asesinato. Y no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí, desafortunadamente, de tener una persona detrás y es muy angustiante. Y uno no sabe qué hacer, uno al principio trata de ser buena gente y la persona mientras más uno le dice que no, más insiste y pues, o sea, situaciones de que a uno le dan miedo. Porque yo sí tuve una experiencia así espantosa, espantosísima. Yo estaba en la universidad y, por ejemplo, esta persona se quedaba todo el día en la estación del metro que se llama Universidad aquí en Medellín, esperando a que yo llegara a clase. O sea, una cosa escalofriante. Es horrible. Entonces, esta película también lo pone a uno a pensar en eso, ¿cierto? Hasta dónde la obsesión de una persona con otra lo puede llevar a cometer actos, pues, horribles, aborrecibles, una cosa, pues, espantosa. Y los complejos que tenía este hombre y que ella que venía a ser una fiscal. Sí. Que la fiscal logró, digamos, hacer aflorar, retar a este tipo en sus complejos, en sus problemas mentales, ¿cierto? La manera de expresar la virilidad era esa, ejercer violencia sobre las mujeres. Una cosa, pues, que me parece espantosa. Entonces, sí, pues, la película está llena de lecciones de vida. Podría uno solamente hacer un programa de las lecciones de vida, hablando solamente de esa parte. ¿Ya ves, Rafa, abrazos de espagueti? Brazos de espagueti. Sí. Sí, porque, por ejemplo, por la parte freudiana también hay cantidad de cosas que... Sí. Abrazos. No, total. Yo tengo una pregunta al ratito para Rafa. Okay. ¿De qué se siente ser un perro con dos colas? Sí, todo el tiempo decían eso, que más raro que un perro de dos colas. Que yo... Es como nosotros decimos, más raro que un perro a cuadros. Sí, pero un perro a cuadros sí, me tiene más sentido que con dos colas. Con dos colas que de hecho, es más fácil que ocurra el de dos colas. Sí. Sí, a nivel genético es más fácil. A cuadros pintado. Pintado, sí. Pero sí sería algo muy raro. Yo en términos como de lecciones de vida, es que yo creo que ya ustedes mencionaron todo lo que a mí me quedaba. A mí, por ejemplo, la parte del romance de no actuar, no tomar la iniciativa cuando él claramente estaba enamorado de ella. No sé, a ver, yo creo que aquí también yo tengo que darle un premio a esta película para el esposo de papel más increíble de la historia. O sea, el esposo de esta mujer es nadie o cercana, no, es un cero a la izquierda, pero menos que cero. Pero bien a la izquierda, pues es un tipo inexistente que solamente se nombra y que realmente para ella no tiene como gran importancia, pero por alguna razón él se mantiene su distancia y nunca confiesa un amor que era obvio y finalmente les cuesta, eso les pasa factura. Y cuando ella le dice, ¿por qué no me llevaste con vos, Pánfilo? Es un momento como tonto. Sí, lento, pues es duro porque son 20 años de felicidad perdidos. Total. 20 años desperdiciados. Pero él traía un complejo, él sabía que él no era suficiente pieza para una mujer de ese calibre, ¿no? Pues yo estaba esperando a que llegara la sección de Rafa para decir esto, sí, bueno, pero me pareció escalofriante, ya llegó. me pareció conveniente. Me pareció escalofriante la identificación constante de él con el asesino. O sea, que todo el tiempo él como que lo comprendo, es que yo lo entiendo, o sea, como que el detective todo el tiempo dice, yo me identifico hasta cierto punto con él.
en el sentido de que también admira a una mujer que considera superior a él, que considera inalcanzable, porque cuando la fiscal le escupe en la cara al tipo su inferioridad frente a esta mujer, el otro tipo está también, yo también soy inferior a ti, ¿cierto? Como tampoco te merezco. El asunto de él era ese. ¿Por qué desperdició 20 años de felicidad al lado de esta mujer? Porque sentía, pensaba, estaba absolutamente convencido de que no se la merecía. Sí, total. De que no era lo suficientemente bueno para ella, de que no estaba a su nivel. Y lo mismo le pasaba al asesino. O sea, esta mujer era de otra clase social, era muy hermosa. Mire todo lo que ella le decía, la Amazonas y el pigmeo. O sea, ¿cierto? En todos los sentidos esta mujer era superior. Entonces, a mí me parecía escalofriante. Cada vez que el detective hacía un gesto, trataba de explicar lo que el asesino sentía, porque se identificaba con él. Yo decía, no, pero ¿cómo? No. Porque pues uno identificarse con una persona que comete un acto tan brutal, tan espantoso, ¿no? Me parece terrible, terrible. Cuando el amor que se presenta ahí es como tan bonito. Y bueno, y que daban ganas de, eso ya está para la sección de que habríamos hecho pues diferente, daba ganas de cachetearlo. Uy, total. Porque cuando ella le dice, bueno, a ver, entonces ¿usted qué va a hacer? Yo me voy a casar y ¿qué objeción tiene? ¿Qué me va a decir? Dígame alguna cosa. Se lo dijo, no se lo dijo con Vea, salgamos pues. Ella no se fue por las ramas, se lo decía clarísimo. Sí. Le digo, dime hagamos una cita para que me digas todas tus objeciones. Sí, a ver, ¿dónde nos vamos a encontrar? Lejos ¿a qué horas? De acá. Ella arregló todo. Sí. Y ni así el tipo reaccionaba, me provocaba cogerlo y saco de él. Muy lento. Y ella comprendía que estaba como el tipo de la foto, que siempre estaba con su cara de te amo y te adoro, pero no más no se movía. Sí. Sí. Bueno, ya con respecto como a esta sección de Freud, a ver, aquí hay varios personajes que hay que analizar. Pues por un lado está el asesino, Isidoro Gómez. Volvemos al perverso, como villano. Es una estructura de personalidad que da para mucho. O sea, se pueden contar 1000 historias con el perverso como villano y siempre habrá algo para sacarle porque la maldad del perverso digamos que esa crueldad es tan incomprensible que seguimos poniéndola en historias a ver si algún día la entendemos. Y es algo muy interesante cuando esa escena que estabas diciendo, Olga, cuando ella le empieza a tirar encima, a contrastarle, porque es que en la estructura del perverso, el perverso está convencido de que él tiene lo que el otro quiere, ¿cierto? Y por eso cuando a los violadores tanto les preguntan o los interrogan, ¿pero por qué lo hiciste? No, es que ella quería. Siempre esa idea es muy recurrente entre los violadores. Ella quería. Perdón, Rafa, pero en este caso el sexo y el miembro son un arma. O sea, sí. El tipo saca el pene como quien saca una pistola, como quien tratando saca una navaja. El cacahuate, quisiste decir, ¿verdad? Ajá. Entonces, fíjate que él está como demostrándole y en su cabeza le está demostrándole sin lugar a dudas que él era ese hombre viril, que ella, ¿cómo se le ocurre despreciar a un hombre con este nivel de virilidad? Él tumba toda su máscara, toda la coartada que estaba tratando de armar para demostrar que no, que él sí tiene lo que ellas quieren. Y hasta en su cabeza estaría esperando que ella en ese momento se impresionara con él y también lo admirara y lo amara en ese momento, lo deseara por eso. Entonces sí, o sea, el perverso sigue dando y seguirá dando para historias 1000 veces más. Sí, porque el perverso, digamos, interpreta de una manera errónea la reacción de la otra persona. El miedo y el desconcierto lo interpreta de una manera errada, pues lo interpreta como lo que no es. Y al perverso le encanta dividir al otro. Entonces lo que él intenta en ese momento es dividirlo, es romperte tu discurso donde crees que me estás tumbando, yo te tumbo a ti. Pero el momento, porque es que él finalmente logra dividirla a ella cuando están en el ascensor. Él hace lo que tiene que hacer para romperla. Y de ahí en adelante ellos pasan el resto de sus 25 años con miedo. Pero eso es muy freudiano, ¿no? Completamente. También saca un arma y la exhibe ahí. Sacó el otro pene. Es que el otro pene, eso. Y no solo eso, sino que además se paró al frente en el ascensor mientras se cerraba mirándolos. Sí. En esa mirada de desafío, sin ningún remordimiento de nada. Sí, o sea, esto es un asunto, me parece una muy buena presentación del perverso.
Y eso lo llevaba a Benjamín cuando 25 años después está tratando de escribir su novela, porque este es un personaje que a mí también me pareció muy interesante. Él empieza como un funcionario público, poco interesado en sus casos, querían pasarle todos los casos al otro juzgado. O sea, al principio nos muestran un funcionario público con un escritorio completamente desordenado donde quién va a querer trabajar con 800 papeles encima del escritorio. Y una vez que él encuentra ese cuerpo asesinado, algo cambia en él. Ujú. Y tiene que ver con algo de lo que estábamos hablando hace unos episodios, de aquello que es lo real, aquello que existe más allá de que yo pueda comprenderlo. ¿Cómo comprendo yo? ¿Cómo logro darle sentido en mi cabeza a tanta violencia contra una mujer hermosa, contra una mujer dulce, buena? ¿Cómo puedo yo darle sentido a eso? Y él se queda reviviéndolo, como es el trauma, se queda reviviéndolo como presente durante toda su vida. Y cuando trata de ponerlo en palabras, nunca puede. Y precisamente por eso nunca logra dejarlo en el pasado. Y yo me acuerdo que escribí yo cómo se narra una violación que verdaderamente ocurrió. O sea, si yo trato de narrar una violación Espantoso. dentro de una historia ficticia, es una Horrible. cosa. Es horrible, es muy difícil, pero yo puedo hacerlo porque sé que no lo estoy haciendo, no hay nadie que realmente haya sufrido el daño porque los personajes son ficticios. Pero si la historia es real, ¿cómo la narro? Y cómo hago para hacerlo en una novela en la que yo quiero capturar la atención de un público? Yo cuando estaba escribiendo mi novela, que también habla pues tiene un contenido psicológico bastante alto de asesinatos, em, toda la parte del asesino era difícil y yo tuve que hacer muchísima investigación de por qué una persona, en mi caso no era no era un perverso, sino un esquizofrénico, por qué un esquizofrénico se volvería un asesino en serie, porque es más común que el perverso lo haga. De hecho, es muy poco común que un esquizofrénico sea un asesino en serie. Y narrar todos los asesinatos desde su perspectiva, desde su comprensión del mundo, era algo complejo, era bastante difícil. Entonces, me parece más difícil si lo que estoy narrando realmente ocurrió. Me parece mucho más difícil porque entonces me enfoco en la víctima, me enfoco en el placer del victimario. ¿En qué me puedo enfocar ahí? Y si me enfoco en el placer del victimario, ¿no será que me siento muy culpable? Y cómo le doy sentido a algo que yo no soy capaz de entender? Entonces, ese cuento de cómo escribo una violación que verdaderamente ocurrió, me parece que habla mucho de por qué Benjamín Espósito se quedó anclado en ese caso. Y ahora les quiero hablar también de Morales, porque Morales es un personaje muy interesante que me parece que es también como un comodín. Yo recordaba la primera vez que vi la película, que uno no sabía, no entendía las reacciones de él. Yo esta vez ya tenía todo muy claro, ya recordaba cómo terminaba. Pero la primera vez que la vi, yo decía, pero este tipo, ¿por qué está de repente tan tranquilo? O sea, sí, murió ella y él está tranquilo, no cree en la pena de muerte, pero igual quiere que el asesino esté atrapado. Lo atrapan y él dice, pero es que si yo voy y lo mato, o sea, yo no creo en la pena de muerte, y si voy y lo mato, eso no es justicia, pues no. Pero lo hace todo de manera muy tranquila. Entonces, de alguna manera, yo sentía como que lo estaban tratando de presentar como un posible, no sé, que él de pronto había contratado a alguien para matar a su esposa, como si por ese lado fuera el misterio. Pero cuando llegué al final, yo dije, no, esto es mucho mejor. Me gusta mucho más lo que hicieron. Porque este hombre lo que hizo fue asegurarse que que el asesino pagara su deuda. Hacer justicia por su propia mano. Sí, cuando le falló la justicia de las instituciones, él decidió hacer justicia. Y hacer la justicia que las instituciones debieron haber hecho. Sí, No, aunque hay un momento, ay, perdón, hay un momento en que él lo dice, y él dice, pero entonces, o sea, ¿qué pasó? Usted me dijo que iba a ser cadena perpetua, es que sí, es que debería haber sido así, pero lo liberaron. sí. Y Entonces él ahí es cuando tiene como un pequeño discurso que dice, ah, pero entonces él es inalcanzable para usted. O sea, él dice algo como eso, y que ya dice uno, ah, él va a hacer algo. sí, yo no lo cogí, no me di cuenta de eso cuando la vimos. Y bueno, yo también anoté todo lo de esta parte de que la pasión no se puede cambiar, que a él lo logran atrapar por ahí. Hubo una cosa que me impresionó mucho de él, que también me recordó mucho al libro de Amado Nervo de la Amada Inmóvil, y es cuando él empieza a hablar con Expósito y le dice, o sea, él empezó a olvidarse de su esposa, sin poder dejar de pensar en ella, pero empezó a olvidar su cara, los detalles, los recuerdos, y es ir olvidando sin poder darle cierre.
Hace unos episodios también hablamos de eso, o sea, cuando alguien desaparece, alguien es secuestrado, para la familia es muy difícil poder hacer el duelo, pero es que en un caso como este, cuando yo nunca logro entender lo que pasó, cuando el asesino queda sin resolver, pues cuando el asesino queda impune, y peor, lo atraparon, sabían quién era, pero quedó impune, al parecer intocable, yo cómo puedo dejar eso atrás. Entonces, este hombre que parecía que lo iba a dejar atrás, pues obviamente al final vemos que para nada lo dejó atrás. De hecho, su vida entera se centró en ese asesino. Y él sacrificó lo poco que le podía quedar de vida por dedicarle su vida a este asesino. Eh, digamos que para un perverso eso sería una de las conclusiones deseadas, es lograr dividir al otro al punto en que le rompió su vida por completo. En este caso, al perverso de eso le salió mal, porque terminó él sufriendo el resto de su vida. Y él sí puede sufrir, el perverso sí puede sufrir. Él no quería, obviamente, estar apresado tantos años, y eso, obviamente, le cuesta muchísimo. Eh, hay una frase con la que voy a cerrar, que es una de esas frases que me encantan de estas películas. Especialmente, a mí el cine argentino también me gusta, y me gusta mucho como Ania decía ahorita, hace ese paralelismo con Cenizas del Paraíso, que nos dejan al final la historia resuelta, pero, pero no es un final, no es el final que uno esperaría, como el cierre típico de una historia. Nos dejan, de hecho, la tensión muy arriba. Cuando uno mira la teoría literaria, uno dice, sí, entonces hay un clímax, la tensión baja y hay una resolución. Aquí baja, pero muy poquito. Baja un poquitico. Llegamos al clímax donde nos enteramos de dónde está él, y un poquitico baja y se acaba la historia. Así como pasa en Seven, que me encanta ese final también, clímax y ¡pum! Se acaba la historia justo después del clímax, cuando la tensión sigue estando muy alta. La frase es, sin lugar para el equívoco, su futuro era nada. Y con eso los dejo Y lo con extraño. Olga. Sí, la manera como esta película está narrada me gusta mucho porque es desde el punto de vista de Benjamín. Y como decía antes, el punto de vista de él implica muchas cosas, implica planos temporales y espaciales que se superponen todo el tiempo, porque él desde su jubilación está recordando pues su juventud, está yéndose 20 años atrás a cómo fueron las cosas, y todo el tiempo va y viene con su visión de las cosas, y esto nos pasa a todos, ¿cierto? Más de uno decimos, ojalá yo pudiera volver a esos años con la madurez que tengo hoy. Ojalá pudiera volver a esa edad con lo que sé hoy. Y yo pienso, yo sí, yo sí quisiera. Yo no quiero volver Ya a ver llegarás, todo ya eso. llegarás. Yo no lo quiero volver a vivir, pero Estás muy sí, joven, Ani. sí quisiera estar en esa edad con la sabiduría de hoy. Le sacaría mucho provecho a muchas cosas que dejé pasar, como él. Claro, pues que yo no fui tan boba, porque, porque es No. que en el caso de él sí era para arrepentirse mucho más. O sea, yo no tengo arrepentimientos tan grandes, pero sin duda yo veo en este hombre mucho arrepentimiento. Y la manera como se cuenta también implica el punto de vista, o sea, el punto de vista de él. Es como una tercera persona pegadita a un personaje, porque en la tercera persona, cuando se narra, no necesariamente hay una narración omnisciente por allá etérea, un dios que maneja pues y sabe qué piensa el uno, qué siente el otro. Muchas veces pasa eso, pone el foco de la cámara en un personaje y a partir de él cuenta el resto de la historia. Y pienso que es lo que pasa aquí, que hay muchos elementos de la narrativa pues de policíaca, porque generalmente hay un personaje muy agudo para deducir, para descubrir, y tiene siempre un par, siempre hay una parte más emocional y otra parte más racional en esa pareja pues de detectives. Me parece que o sea, el personaje de Benjamín es la clase de personaje que necesita, que ya no me acuerdo cómo se llamaba, el borracho. Sandoval. Anual. Lo que el uno no ve, el otro se lo muestra, sea intencionalmente o sea incidentalmente, pero entonces siempre son una pareja que se complementan. Y esta chica pues es la clase de personaje que entra a una narración y cambia también las cosas, porque lo que decía Rafa, este personaje en un principio era un personaje que estaba ahí cumpliendo, por cumplir, haciendo lo mínimo posible, como muchos funcionarios públicos. Pero también está el deseo, aparte pues de que este crimen lo tocó,
este crimen le tocó fibras por allá del alma, del espíritu muy, muy particulares. Le duele a uno mucho ver esa chica al principio tan linda, ¿cierto? Esas escenas tan hermosas, tan bien contadas. O sea, si esto estuvieran palabras, uno se pone a pensar cómo serían esas palabras con las que están narradas esas imágenes del principio. Palabras muy bonitas, ¿cierto? Unas imágenes muy bonitas. Con luego esa mujer asesinada y violada y pues sometida a una crueldad tan espantosa. Eso lo toca él sin duda, pero lo toca más la llegada de esta chica pues cultísima, educada por allá en Inglaterra, bilingüe, de una familia divinamente, con primos ministros y una cantidad pues de cosas, pero él está deslumbrado. Desde que esta chica entra, él está, o sea, él cayó redondo. Entonces está también el deseo de impresionarla a ella, el deseo de hacerle ver a ella que él sí es un hombre que vale la pena. O sea, ya la pereza y la dejadez quedaron de lado frente a esta mujer a la que él quiere impresionar. Entonces, su vida cambia con la llegada de este personaje y me gusta mucho cómo finalmente, después de resolver el crimen, él es capaz de resolver el conflicto que él tiene con él mismo. Es capaz de resolverlo al punto de que por fin cierra la puerta. Ella todo el tiempo le dice que cierre la puerta, ella quiere estar sola con él. Sí. Y él es tan tonto al principio que no hace falta, no, es que no me va a demorar, ¿cierto? Y ella cierra la puerta. Al final, cuando la película termina de esa manera y él sí cierra la puerta y parece que por fin sí, las cosas sí se van a dar, entonces se da uno cuenta de que el conflicto que él tenía inicialmente se ha resuelto. En ese sentido, la historia sí es redonda. En ese sentido, sí, el final no es abierto. En ese sentido, sí, uno entiende, inclusive por la alegría que ella siente, que al fin las cosas sí se van a dar esta vez. Al cerrar ese capítulo, curiosamente, el mantener el crimen de la muchacha impune lo hacía sentir a él indigno. No pude resolver esto, no fui lo suficientemente bueno para esta mujer. Pero una vez lo resuelvo, entonces sí, sí alcancé me gradué pues, llegué a un nivel en el que yo me siento cómodo de estar con ella, sí me la merezco, porque logré de alguna manera resolver esto. Así sea, dejando que Morales complete su venganza, dejando pues ese caso así como está, él se siente por fin digno de esta mujer. Entonces, a mí me gustó mucho, el final me gustó mucho, el final es imbatible. Hay cositas pues que me molestaron, pero el final no, el final me encantó. Y el comienzo también, me parece que un comienzo y un final, una cosa impecable. Como se presenta la historia al principio y como termina, me parece genial. Sabes que yo, con respecto a esto, de pronto se me escapó ahorita hablarlo. A mí me parece que Irene es una mujer impresionante. O sea, me encanta su fuerza, me encanta su inteligencia. Entonces es una mujer muy hermosa, pero más allá de su hermosura, es una mujer que es exitosa en su trabajo, que es buena en lo que hace, que es inteligente, que tiene muchísimo carácter, que no le da miedo expresar su deseo. Y eso es muy gracioso porque ya también lo he visto, no solamente en las historias, sino también incluso en la vida real. He visto muchísimos hombres que se intimidan mucho con una mujer así. Sí. Pero pienso que... La mayoría. Sí. De hecho, la mayoría. Exacto. A mi modo de ver, esas son las mujeres más deseables. O sea, una mujer que uno dice, es que, o sea, yo en ella veo a alguien con tantas cosas deseables, con tantas cosas que uno quisiera tener cerca. El problema es cuando la visión es tratar de dominar, tratar de contener, tratar de ser dueño de. Y ahí es donde una mujer fuerte estorba el plan. Pero cuando la visión del hombre no es esa, cuando no está esa masculinidad tan tóxica, pienso que una relación de pareja con una mujer así de fuerte puede ser mucho más interesante y mucho más bonita. Este hombre ve toda esa fuerza en ella, la desea, ve todas esas características tan deseables en ella. Y lo que decías, Olga, él de alguna manera se ve como menos inferior. Digno, se ve inferior a ella. Y eso le cuesta a él 25 años entender que tal vez lo único que tenía que hacer era pues reciprocar, no, decirle a ella también que él también la quería, porque ella le expresó su deseo de manera muy, muy clara. La metonimia, Olga, metonimia, aprendimos. Sí, metonimia.
Pero yo pienso que lo que le hacía falta a él era valorarse más. O sea, él tenía un problema de autoestima. Sí. Porque todas las cosas que el otro le dice realmente lo destruyen. Vos sos viejo, ella es joven. Vos sos pobre, ella es rica. Mejor dicho, es que no te ves que deja de soñar. Si él fuera un hombre seguro de sí mismo, le hubiera dicho, ¿usted qué le importa? Metido. Si yo le gusto a ella, de mala. ¿Cierto? Ay, pero me encanta Sería, una frase de sería lo ella. que... Sigue una frase de ella por allá al principio de la película, que me encantó cuando están ya después de 25 años, se reúnen, se van a tomar algo juntos, y ella le dice, ve, ¿cómo era ese temita que tenías? Ah, sí, vejez. Ah, sí. Ah, me hizo reír mucho. Y no, y en esta película me gustó mucho cómo manejaron la metonimia, eso que Olga tanto nos ha dicho en otras películas, cómo Sí, hay sencillamente nos muchos lo trucos muestran, sí, un montón de trucos. para mostrar el paso del tiempo. Ujú. A La- ella más señora, con otro peinado, él también con las canas. Pero sí, es también una transición muy bien lograda, mm, porque uno se da cuenta que pasó una gran cantidad de tiempo entre la última vez que se vieron y ese momento. sí. Bueno, no me digan que ya hicimos las 4 secciones. Increíble. Sí, falta, yo lo habría Sí. hecho mejor. Sí, vamos, yo lo habría hecho. ¿Será que lo habríamos hecho mejor? ¿Ustedes qué dicen? A ver quién comienza. Mira, yo además tengo una objeción a la película, que es cuando patean al perrito. Eso del maltrato animal, Sí, señor. fuera de lugar. Pobre Lo perrito. anoté para esta sección también. Yo lo habría puesto fuera de la película por completo, porque toda la película es muy buena. El tema de la corrupción, por ejemplo, se muestra increíblemente bien, pero ¿cómo voy a creer que saquen en una película de tantos valores el maltrato al perrito? Eso es lo único que a mí no me gustó. En cuanto a cómo está estructurada la película, la verdad es que yo no me esperaba ese final, como dice Olga, el final, tanto el principio como el final, son espectaculares. Hubo algo que yo no entendí, regresándome quizás un poquito a la última sección de Olga, yo no entendí qué le dice el malo, ahora olvidé cómo se llamaba el malo, Isidoro era Gómez. Isidoro Gómez, estaba pensando en Morales. ¿Qué le dice Gómez a Esposito? Chaparrón. Chaparrón. ¿Qué le Sí. dice a don Le dice, Chaparrón? por favor, dile que me hable. O sea, le Ajá. está rogando a él que le diga a Ricardo que le hable, porque lo ha tenido en silencio durante 25 25 años. años. Claro, sí, claro. Ah, no entendí qué dijo eso. Eso nada más lo habría puesto un poquito más claro, porque no me quedó claro al final qué es lo que le quería decir. Ya, qué Pero bueno. tiene mucho sentido, porque Por si uno se supuesto. pone a charlar con el recluso, termina simpatizando Claro. con él y de pronto hasta volviéndose amiguitos. Lo Y eso perdonan. no era posible, eso no lo iba a admitir él nunca. No, claro. Y Sí, de también tiene acuerdo. sentido que él no lo pudiera decir más fuerte. Lleva 25 años sin hablar Sin con hablar. nadie. Pero Me probablemente lo había acordé, intentado, pero pues sin ver respuesta llega un punto en que se rinde, ¿no? Claro. me acordé de Daniel Defoe con la novela del náufrago, que en algún momento se le va olvidando hablar, Mm. de estar tanto tiempo pues solo, sin con quién conversar. Robinson Crusoe. Robinson Robinson Crusoe. Crusoe. Sí, Entonces trata de hablar, trata de hacer como un discurso, de pensar en voz alta y no es Se le capaz ya de bloqueó. hablar. sí. Se le ha ido olvidando el habla. Yo Cosa tremenda. recordé 2 cositas. Hay 3 cosas que yo hubiera cambiado en esta película. Una es el uso de bueno, no. Uno de estos 2 clichés lo hubiera cambiado, el otro no. El otro lo hubiera dejado. El primero es el cliché del perrito que chilla. Porque es un cliché impresionante el perrito que sale ladrando, ladrando, ladrando y no importa qué tan grande y amenazante sea el perrito en la película, una vez que le disparan, siempre chilla igual. Y puede ser así. Yo me acuerdo mucho en I Am Legend, por ejemplo, que este perro se había vuelto zombie, que estaba súper miedoso ya, se había transformado, y cuando lo matan, y aparece Oye, oye, el lobo gigantesco, y también cuando... Entonces, yo estoy de acuerdo. A mí me parece que ese cliché del perrito que chilla eso está usado de una manera desafortunada aquí, precisamente porque es un momento de maltrato. ¿Qué ibas a decir, Carlos? oye, pero no lo matan, ¿no? O sea, siempre No, 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 entiendo no. que le dan una patada Le al cascan, perrito. Sí. sí, Sí, pero lo que me refiero es el cliché del Sí, perrito sí, de que acuerdo. ladra, ladra, ladra y ¡pum! Y chilla al final. Y siempre, porque la reacción es esta y por eso ese cliché lo siguen usando, la reacción es que la gente queda como, ah,
Pobrecito. Pobrecito. Y no importa qué tan grande sea el perro. O sea, puede ser un monstruo gigantesco en la película, pero en el momento que hace, ya todo el mundo está... Y esa es la reacción que esperan. Ese es el cliché que hubiera cambiado. El cliché que no hubiera cambiado es un cliché de la fantasía. Es muy gracioso. Es un cliché que sale de los relatos de fantasía. Y es que si usted va a una taberna y hay un viejo, ese viejo es creíble. Y es el triple de creíble si está borracho. Entonces aquí tenemos el cliché del borracho sabio. Entonces Sandoval es el borracho sabio, que el que siempre tiene el comentario más inteligente que le ayuda a resolver aquello que necesitaba. Podrá ser muy defectuoso en muchas otras características, pero su conocimiento, su sagacidad no tienen par. Entonces el cliché del borracho sabio que me pareció muy bien utilizado en esta película. Y lo tercero que le hubiera cambiado a esta película es que hay muchísimos momentos muertos, hay muchísimas subtramas, la subtrama de este juez que era el juez del juzgado de ellos. Dije que hicieras Sí, ese juez. Digamos que es un momento gracioso, pero lo que desarrollan las conversaciones sobre él me parece que se podría editar un poco para evitar algunos de los momentos muertos que tiene la narración. Porque la historia central a mí me parece espectacular. Y de la historia... El juez Fortuna. De la historia como tal yo no hubiera cambiado nada. Pero algunas de las escenas yo pienso que un trabajito de edición se podría haber hecho en esta película y quitar algunos momentos muertos. Bueno, yo creo que yo lo único que habría cambiado es el hecho de que nadie le dio por preguntar por el asesino, a pesar de que tenía a su mamá viviendo, está con vida, porque nunca se le ocurrió buscar a su hijo. Yo pensé, bueno, que hubieran dicho, no sé, que se murió de un infarto, que murió poquitos días después, que nunca se enteró y se murió de la angustia, pues no sé, que hubieran dicho como, ¿por qué a nadie se le ocurrió buscar al asesino cuando ya estaba haciendo mano derecha de un juez importante? Yo creo que eso es como lo único que yo le habría cambiado. A mí no me gustó para nada, aunque se supone que eso era la narración de Benjamín. Pero ahí sí lo consideré indigno de la doctora y de cualquiera. Cuando hace esa escena donde él se va en un tren y la chica se va corriendo detrás, yo, ay no, por favor, qué pena ajena, qué cosa tan espantosa, no. ¿Cuándo se va a acabar esta escena? Hablando de la Rosa de Guadalupe, por ejemplo, ¿cierto? Que la Rosa de Guadalupe, desde que empieza yo me siento así, ay no, ¿qué es esto? Esa escena yo la habría quitado, porque no es consecuente con el personaje, no es consecuente con la narración, es una cosa que yo no sé de dónde la sacaron, de una canción por ahí de los años 60, porque la doctora no es así. Sería lo último que esta mujer haría. O sea, ella es tan fuerte, tan contundente, tan inteligente, lo último que haría sería salir detrás de un tipo en un tren. O sea, me parece que esa escena es horrorosa, yo se la quitaría, cachetearía a ese libretista, que es esta cochinada. ¿Cómo se te ocurrió escribir esto? Porque ella misma se burla de esa escena después. Pues claro, ella le dice, pero ¿qué es eso tan cursi? Claro, pero igual, aunque de alguna manera está mostrando pues la torpeza de él y todo eso, que él es humano y se equivoca, yo la hubiera quitado. Me parece que es horrorosa esa escena e innecesaria. A propósito de la tijerita, ya no voy a decir quién porque no estoy segura y no quiero, pues después nos están corrigiendo, aunque me gusta pues la idea de que me corrijan eso. Sí, pero un escritor dijo que cuando uno escribía algo, empezaba a tachar y que ahí era donde empezaba la literatura, no cuando uno escribía, sino cuando empezaba a eliminar. Y yo pienso que lo mismo con esta película, o sea, depuradita. Hay alguna, hay que meterle tijerita, por ejemplo, en esa clase de escenas que son innecesarias, que alargan innecesariamente la trama, que introducen pues elementos en la narración que no son necesarios, que no aportan nada y más bien quitan, porque ya queda uno con un sinsabor de una escena definitivamente estúpida en una trama muy buena, muy interesante. Eso es todo lo que yo habría hecho mejor. Estoy de acuerdo. Oye, Olguita, nada más yo una precisión sobre lo que mencionaste. Ella no venía de estudiar de Inglaterra. Se decía que había ido a Harvard, en Estados Unidos. Ella dijo otro nombre. Es que ella era, el segundo apellido de ella era Hastings y ese apellido era escosés. Sí. Ese era el cuento. Ella dijo por allá que era escocés o inglés o algo así. Entonces por eso yo me la imaginaba por en Inglaterra. De acuerdo. Pero y también pensé que la equivocación había sido así, que la habían mandado a Harvard y que ella en realidad había estudiado por allá. Pero bueno.
era justamente porque ella era de la aristocracia, pero se refería a las universidades americanas. Y bueno, en Argentina, cuando uno lee los autores de allá, yo nunca he estado allá ni conozco mucha gente de Argentina, pero leyendo a los autores de allá, ellos sí han sido muy xenófobos y muy elitistas y muy clasistas, extremadamente clasistas. Entonces, muchos elementos que hay ahí, muchos comentarios, uno dice, bueno, sí, hace parte de la idiosincrasia de ese país. Y siempre ha sido así, hay gente que viene de linaje, pues digamos, hay algún antepasado que es inglés o que es francés o algo así, entonces ya de alguna manera se cree o de alguna manera es más que los demás. Uh-huh. Y leyendo los escritores de allá, pues eso es así, Borges, Bioy Casares, ¿cierto? Gente de clase alta y de antepasados por allá, ingleses o europeos. Pues. Bueno, no mencionamos nada de la música, yo aquí tengo dos notas. Dos noticas sobre la música. Una, a mí me gustó mucho. Sí, preciosa. Y bueno, me acordé como, esta es de esas que es compuesta especialmente para la película. No es una banda sonora como particularmente como con motivos del país. Es una banda sonora muy orquestal, muy de un arreglo de orquesta. Hay dos motivos que a mí me llamaron mucho la atención. Uno era un motivo en el que dos instrumentos se responden y se van siguiendo uno al otro. Y es precisamente en las escenas en que ya Espósito está empezando a darse cuenta de lo que pasaba con Morales. En esa escena aparecen los dos que se persiguen. Y al final tenemos ese encuentro, ya, o sea, esos dos instrumentos se encuentran cuando ya Expósito llega y ve la celda de Isidoro Gómez. Y ya es un clímax de orquestas y cuerdas. Y también conectan ya con ese final. Sigue ese clímax. No me acuerdo del orden, pero sí, él le dice que aquí él ya por fin gana la fuerza para confesarle su amor a ella. Y es todo en medio del mismo tema musical. Bueno, entonces ya llegamos al final de nuestro episodio de hoy. A mí me gustó mucho esta película y me pareció muy interesante la discusión. La próxima semana tenemos una película japonesa otra vez que se llama A Silent Voice. Una voz silenciosa. Interesante. No tengo ni idea pues de la película, no la he visto, no he escuchado nada, pero yo tampoco. Me gusta el nombre, me gusta el título. Pues bueno, espero que les guste. ¿Qué les parece si le contamos a la gente un poquito de nuestras redes? Empecemos hoy con Carlos. Pues yo estoy a sus órdenes como Kbarsal, todas las plataformas, Twitter, Facebook, Pinterest, TikTok, mi sitio kbarsal.com. Bueno, seguimos con Ani. Bueno, por ahora siguen siendo las mismas, Araña28 en Instagram y Ana Isabel Miranda Chavarría en Facebook. Súper. Olga. Bueno, Olga Chavarría, escritora en Instagram, en TikTok, en mi fanpage de Facebook, olgachavarría.com es mi sitio web y en Wattpad me pueden leer totalmente gratis. Sí, recuerden que en Wattpad Olga sigue actualizando la historia, sigue dándonos nuevas entregas de la historia del cyborg. Los invito mucho a que lean esta historia tan interesante. Muy interesante. Sí, a mí me pueden encontrar en Instagram como Raf Miranda Mus. Me encuentran en Facebook como Rafa Miranda Escritor o Miranda Historias. Facebook.com/Miranda Historias. También me encuentran en este momento en Amazon con el libro de relatos cortos que acabo de publicar hace poco. Acabo también de organizar la versión de tapa blanda en blanco y negro para las personas que prefieran tener el libro físico. También está ya disponible ahí en Amazon. El libro se llama Historias desde el olvido. Y me encuentran, nos encuentran a nuestro podcast primero en la página www.historiasaldivan.com. Ahí pueden escuchar todos los episodios que hemos hecho hasta ahora. También pueden encontrar los servicios de podcast de su preferencia para que se suscriban en el que más les guste, para que descarguen nuestros episodios, escuchen, nos dejen una reseña, un me gusta. Nos pueden encontrar también en nuestro canal de YouTube, estamos como Historias al Diván. En Facebook nos encuentran como historias.al.divan, nos encuentran en Instagram como historias.divan y nos pueden escribir al correo historiasdivan@gmail.com. No es más, esperamos que hayan disfrutado mucho este episodio número 20. Y nos vemos la próxima semana en el episodio número 21 con A Silent Voice. Un placer, que estén muy bien. Muchas gracias, bye. Nos vemos. Chao. Que vaya muy bien.